Hace poco el Peugeot 308 estrenó generación y eso, pues, ¿qué conllevó? Pues a una nueva estética, nueva tecnología y nuevas propulsiones. Ya pudimos probar también su versión de 5 puertas y ahora nos toca probar su versión SW, es decir, carrocería familiar. Promete más maletero, pero manteniendo pues lo mejor de esa versión de 5 puertas. Y además vamos a probar una versión GT, la más pintona y la más completa, con el motor de gasolina de 130 caballos y caja de cambios automática. Así que si quieres conocerla a fondo, pues ya sabes dónde quedarte. Bienvenido a Loading Cars. El Peugeot 308 SW es la versión con carrocería familiar del compacto francés. En esta nueva generación no podía faltar esta variante en su gama, para ofrecer más maletero manteniendo las virtudes de los compactos. Mide 4 metros con 63 centímetros de largo, 1,85 de ancho y 1,44 de alto, y su batalla es de 2 metros con 73 centímetros. Esto se traduce en que crece 27 centímetros en longitud y 6 centímetros en la distancia entre ejes respecto a su versión de 5 puertas. Se ofrece en varios acabados: Active Pack, Allure, Allure Pack y GT, siendo esta última versión la correspondiente a nuestra unidad de pruebas. Encontramos una gama de motores con etiquetas C y 0 emisiones. En diésel se ofrece con el 1.5 Blue HDI de 130 caballos con caja de cambios manual o automática. En gasolina podremos escogerlo con el 1.2 PureTech de 110 o 130 caballos con caja de cambios manual en ambas potencias o automática en la de 130. Y por último, hay disponibles dos versiones híbridas enchufables de 180 y 225 caballos con caja de cambios automática. En esta videoprueba lo vamos a probar con el motor de gasolina de 130 caballos y caja de cambios automática EAT8 de tipo convertidor de par y 8 velocidades. Su estética mantiene las líneas de la versión de 5 puertas, con un diseño muy futurista, faros muy afilados con los colmillos y una parrilla con muchísimos cromados que le dan un aspecto de coche premium. En el lateral destacan las insignias nuevas y las llantas de 18 pulgadas que contrastan elegantemente con el color azul avatar de la carrocería. En el pilar C es donde ya notamos el verdadero cambio, con una ligera caída del techo y de la línea que se une a los faros, muy delgados, que integran las garras del león y que no están unidos por una franja negra como sí ocurre en la versión de 5 puertas. En la zona inferior se ubica un difusor negro que integra cromados grises para simular las salidas de escape. Este modelo integra faros matriciales con un excelente alumbrado e iluminación ambiental en su interior. Los precios parten desde 24.280 euros y nuestra unidad de pruebas en acabado GT, motor de 130 caballos y el equipamiento que veremos a continuación está en torno a 33.100 euros. Y en el interior de este nuevo 308 SW vemos que todo sigue en su sitio respecto al 308 convencional de 5 puertas. Y es que al final, pues obviamente es el mismo habitáculo, al menos en las plazas delanteras. Ahora veremos si atrás hay cambios, que yo creo que sí. Y fijaros, pues tenemos todo lo que ya introdujo Peugeot en sus modelos, como ya sabemos. Todo el sistema enfocado al iCockpit. Pero además aquí tenemos una cockpit 3D, porque la pantalla del cuadro de instrumentos es digital y en 3D. Muy completa, ya tiene un nuevo formato de interfaz y pues con mucha información y vistas, y es uno de los elementos que me ha gustado mucho. Aunque tenemos no es una pega, sino es una peculiaridad: como tenemos que tener el volante por debajo para ver la instrumentación por encima, pues tendremos que jugar mucho con la posición del asiento y del volante para tener pues la mejor vista posible y poder ver bien el cuadro de instrumentos. Sin embargo, pues lo que es la funcionalidad del mismo es sobresaliente. Volante, pues ya sabemos, volante del iCockpit.
pequeñito, achatado por arriba y por debajo, y con las siglas GT, que se vea bien el acabado en el que estamos, y con las costuras en verde pistacho, el color verde deportivo que integran los modelos de Peugeot. Tenemos unas levas pequeñitas, me recuerdan mucho a la de los modelos Volkswagen con el cambio de SG, me hubiese gustado que fuesen un pelín más grandes, pero ya no están acopladas al eje de la dirección, sino que ya van con el volante. Bien. Pasamos sistema multimedia 10 pulgadas, bueno, ya lo conocemos del modelo 308 convencional, muy completo, con una interfaz totalmente renovada, cámara que se ve genial y pues una disposición de los menús muy bien organizados, es muy moderna esta interfaz. Puede que al principio nos cueste un poquito adaptarnos a ella, pero luego enseguida vamos a ver que es súper intuitivo todo y que está muy simplificado, que es lo importante. Acaba de saltar ahora el masaje en el asiento, no sé por qué, pero se agradece y así os comento las cosillas de este interior pues de una manera más confortable. Bueno, calidades igual, todo igual, plásticos blandos en esta zona superior, costuras en verde, las zonas inferiores ya sí que plástico duro. Pero me parece que todo tiene una calidad excelente para tratarse de un compacto del segmento C, y eso se nota que Peugeot quiere darle un toque pues más premium a sus modelos. Como en las puertas, pues que fijaros tenemos muchos detalles en tipo así que simula ser aluminio, plástico blando y pues esas costuras en verde pistacho. Toda la consola central la tenemos en este color gris y luego pues en un plástico que es blandito en esa zona superior, con el selector de las marchas y los modos de conducción, con freno de mano eléctrico en todas las versiones y un hueco muy grande para dejar dos bebidas y cargar dispositivos. Reposabrazo central y estos asientos, fijaros qué asientos más chulos tenemos, son asientos de tipo deportivo, no llegan a ser semi-bucket, pero tienen esa forma, agarran muy bien el cuerpo y tienen reglajes eléctricos en esta versión, obviamente. Si miramos arriba, tenemos un techo panorámico que la cortina se abre manualmente, podrían haber puesto un mecanismo eléctrico y pues sí que es cierto que lo podemos poner en pico y abrirlo. Se abre solo la mitad delantera, este techo no llega hasta las plazas traseras, no es muy grande, pero bueno, se agradece que esto de los días que haga bueno, pues podemos abrirlo para que entre airecito y solecito. Ahora no, ahora hace demasiado calor, no te puede dar el sol. Así que pues vistas estas plazas delanteras, ¿qué os parece si vemos las traseras? Bueno, vamos a ver estas plazas traseras. De momento, ángulo de apertura no llega a ser de 90 grados, aunque es cierto que no es mal ángulo de apertura, se abre bastante. Pero lo que es el acceso, esta boca, pues no la veo muy amplia. Y además, como es un coche bajito, pues parece como que no nos va a facilitar del todo la entrada en él. Y bueno, pues vamos a ver qué tal la amplitud. Como siempre, puesto de conducción 1,75 y fijaros que tengo un espacio correcto pero sin más, o sea, enseguida aquí una persona que mida un poquito más que yo va a dar con las piernas en este respaldo, y aunque es cierto que le han hecho un hueco para que quepan bien las rodillas, pero me parece que es un espacio muy justo. Para la cabeza sí que es cierto que no tengo mucho problema, porque para mi altura, por ejemplo, me sobra dos palmos y medio, está muy bien, pero para las rodillas me esperaba más espacio, porque como hay 6 centímetros más de batalla, pues eso se debe de traducir en más espacio en el habitáculo, pero me parece que no lo han sabido aprovechar del todo. Sí es cierto que debajo del asiento pues tampoco tenemos mucho espacio para dejar los pies. Aquí ya sí que encontramos plástico duro, me hubiese gustado que hubiese integrado plástico blando, pero bueno, al menos parece que tiene muy buen anclaje, eso sí es cierto. Tenemos salidas de aire y tenemos dos tomas de USB tipo C para cargar dispositivos y enchufar USB. Y un pequeñito hueco pues para dejar algún monedero. Si os parece, vamos a ver esta plaza central, no sin antes enseñaros que tiene un reposabrazos central. ¿Eso qué significa? Que seguramente este respaldo sea bastante duro, pero bueno, vamos a comprobarlo. Y fijaros, pues en cuanto a espacio es bastante más estrecho, el respaldo es más duro, aunque lo que es la banqueta sí que es más blanda, pero tenemos muy poco espacio y además nos obliga a poner los pies encima del pequeño túnel de transmisión, que está un poco pronunciado, y no tenemos tampoco mucho hueco para dejar los pies. Entonces pues me parece una plaza que la vamos a reservar únicamente para trayectos cortos muy puntuales. Detrás de los asientos tenemos unas redecillas para dejar objetos y tenemos obviamente anclajes Isofix en los asientos de los laterales. Bueno, son unas plazas traseras que para viajar bien pues nos van a servir, no sin grandes lujos, pero
al menos pues pueden cumplir su cometido. Y ahora vamos a ver el maletero. Y ahora vamos a ver este maletero, que es de apertura eléctrica. Y fijaros, dentro encontramos 608 litros de capacidad en esta versión con motor gasolina PureTech, motor de combustión. Si estuviésemos en una versión híbrida enchufable, tendríamos 548 litros. Es un maletero que tiene una muy buena capacidad, se acerca a los reyes de este segmento. Y fijaros, tenemos unas formas muy regulares, tenemos además debajo del piso otro hueco, ya que no tenemos rueda de repuesto, pues tenemos un hueco para dejar el kit de parapinchazos, el kit de emergencias, incluso alguna cosa que sea plana. Tenemos, por ejemplo, una toma de 12 voltios, una lucecita y los tiradores para abatir las plazas traseras desde aquí mismo. Unas plazas traseras que se abaten en forma 60-40 o individual las tres. Y obtendríamos un total de 1.634 litros, una gran capacidad. Es un maletero que además tiene una boca de carga enrasada con el piso y es una boca de carga muy bajita, por lo que nos va a facilitar mucho a la hora de cargar objetos, maletas, lo que sea. Maletero que a mi gusto es de 10 para todo tipo de usos, tanto diario como para irnos pues de viaje en fin de semana o a la playa. Y a los mandos de este Peugeot 308 SW, la versión familiar, pues vemos que tiene un comportamiento dinámico pues realmente bueno. No esperábamos menos de un coche con carrocería familiar. Estamos probándolo con el motor de gasolina de 130 caballos. Es un motor tricilíndrico 1200 PureTech. Ya lo conocemos muy bien en este canal. Es un motor que la verdad, a pesar de ser 3 cilindros, que no es que sea nada malo que sea 3 cilindros, pero a pesar de ser 3 cilindros, pues no le queda mal a este coche porque tiene pues un dinamismo y ofrece un empuje pues correcto para desenvolvernos en prácticamente la mayoría de situaciones sin ser nada rápido ni explosivo. Os cuento más detenidamente. Este coche, para que os hagáis una idea, hace el 0 a 100 en 9,9 segundos, es decir, 10 segundos. Entonces vemos que no es súper rápido. Tiene además 230 Nm de par. Es un motor pues que ofrece, vamos a decir, el empuje suficiente para poder desenvolvernos pues de todo tipo de situaciones diarias, pero que nos permite también, pues por ejemplo, ir de viaje, nos permite hacer un uso diario, es decir, nos va a servir para todo. Gracias también en parte a el gran funcionamiento que nos ofrece esta caja de cambios EAT8 automática de tipo convertidor de par, 8 relaciones. Tiene un escalonamiento ideal, es bastante cómoda y sobre todo suave a la hora de hacer el cambio de marcha y cambios de ritmo. Y la verdad es que va a funcionar muy bien en todo tipo de conducciones. Obviamente, en una conducción deportiva, pues no va a rendir igual que una caja de cambios que esté más enfocada a ese tipo de conducción. Pero es que obviamente este coche no es para hacer una conducción deportiva, es un coche carrocería familiar y que es pues para lo que es, para tener muy buen espacio en el maletero, para hacer viajes, escapadas y tener una buena capacidad de carga y sobre todo tener mucha tecnología y algo novedoso y sobre todo con muy buen diseño, que al final es lo que ofrece este 308 con carrocería familiar. Por lo tanto, el motor ¿está bien? Sí, suficiente para mover a este coche. Luego ya, después de estos 130 caballos, tendríamos las opciones híbridas enchufables, por lo que, pues esto es lo que nos ofrece con la etiqueta C, con solamente motor de combustión. En cuanto a consumos, pues os tengo que decir que no son consumos muy elevados. El ciclo WLTP nos dice que este coche gasta en un uso combinado 5,8 litros y la verdad hemos estado rondando los 6 litros clavados, haciendo pues un uso prácticamente de todas las vías, tanto carretera como por ciudad. Es cierto que si hacemos mucha más ciudad, pues ese consumo va a tender hacia los 7, 7,5. Si abusamos del pedal podemos llegar a los 8 litros. Es algo normal. Y si hacemos pues más carretera, pues si vamos a 90, 100 por hora, carretera secundaria, pues vamos a estar rondando en unos 5 litros incluso, a lo mejor quizá podemos descenderlo de 5 litros. Y si vamos por autopista 120, pues vamos a estar prácticamente en el uso más o menos del ciclo combinado, 6 litros. Si vamos muy cargados en un viaje de verano, con mucha maleta, muchas personas, pues puede ser
que pasemos de los 6 litros, pero bueno, eso al final está a la orden del día, ese consumo pues esperado. La dirección, la verdad es que es bastante neutra, se endurece o se pone más blanda dependiendo del modo de conducción, Eco, Normal y Sport. En el modo Sport pues todo tiende a endurecerse, tanto la dirección como la sensibilidad del pedal, que no es que se ponga duro el pedal, sino que es un poco más sensible, notará mucho más la presión que ejercemos sobre él y pues acelerará mucho más contundentemente sin necesidad de hundir tanto el pedal, obviamente lo que estamos ya acostumbrados a ver. La suspensión sí que es de dureza fija, es decir, no tenemos una suspensión adaptativa, es de una única dureza, pero es una suspensión que contiene muy bien el balanceo de la carrocería, nos ofrece una buena firmeza y sobre todo luego tiene un buen filtrado. Es uno de los aspectos que me ha gustado mucho de esta suspensión. Se le nota en el paso por curva muy firme y además pues no es una suspensión incómoda a la hora de pisar esos baches tan incómodos como tapas de alcantarilla, resaltos, badenes que podemos encontrar en la ciudad. Hace un buen trabajo. Y luego tenemos unos frenos que actúan muy contundentemente sobre este conjunto de 1420 kilos. En los modelos Peugeot, si os acordáis, si os habéis visto otras pruebas del canal, siempre os digo que los Peugeot tienen unos frenos bastante eficaces, quizá demasiado, entonces es una eficacia que te tienes que un poco adaptar cuando coges el coche por primera vez. Tienes que ver que en cuanto pises un poquito va a frenar más de lo debido, pero enseguida pues le coges el tacto y es de agradecer que tenga esa eficacia. A mí pues sinceramente me gusta. Y en cuanto a ayudas a la conducción, ojo, es un apartado muy interesante en este 308 porque viene completísimo. Obviamente estamos en el acabado GT, es el tope de la gama, pero es que aún así, pues tanto por la abundancia de ayudas a la conducción como por el funcionamiento de las mismas es sobresaliente este coche. Tenemos aviso de cambio involuntario de carril con corrección al volante y con un guiado que lo hace muy bien, sobre todo por autopista, por esas conducciones y viajes largos. Nos hace un gran trabajo. Control crucero adaptativo, aviso de precolisión, frenada de emergencia, cámara delantera trasera, que se ven muy bien. Ahí se nota el salto de calidad ya con esta nueva generación. Sensores, obviamente. Alerta de tráfico cruzado, es decir, tenemos unas ayudas a la conducción que sin duda actúan muy bien, muy buena calidad y que sin duda nos va a favorecer mucho a la conducción diaria. Y bueno, vamos a hablar ahora pues del puesto de conducción, del sistema iCockpit. Como ya sabéis, tenemos un volante pequeñito y que vamos a ver la instrumentación por encima del volante. Esto pues es simplemente una característica del coche, no es ni bueno ni malo, es una forma más de conducir. Y lo único, sí que es cierto que vamos a tener que jugar mucho y regularnos bien tanto la altura del asiento como la del volante. Tenemos que jugar con estos dos ejes para poder ver bien el cuadro de instrumentos. En mi caso, pues yo en ningún momento tengo problema. Sí es cierto que si voy muy bajito, empieza ya a comerse un poco el volante, la pantalla, pero la verdad es que si me subo un poquito el asiento más, voy cómodo y lo veo ya bien. Entonces no le puedo poner ninguna pega. Lo que sí encuentro una pega, en mi caso no, pero pensando en otras personas, en otros conductores, si tienes que poner el volante muy abajo, en la posición más baja, pues yo, porque por ejemplo tengo las patas finas, pero quien tenga las patas un poquito más anchitas, pues puede que se roce el volante incluso. Es pues un elemento un poco que hay que cuidar si reúnes estas características que te acabo de decir. Pero por lo demás me parece además una forma de conducir muy cómoda. Volante que es muy manejable y que sobre todo para maniobrar por ciudad es ideal. Y luego en cuanto a las calidades del habitáculo, os tengo que decir que tanto por el motor, que se nota que lo han refinado muy bien y que lo han ajustado para reducir vibraciones, como por la calidad de materiales e insonorización, se nota ya poco ruido en el interior, tanto del motor como de ruidos aerodinámicos, del rodar rápido, por lo que me parece también otro aspecto sobresaliente de este 308 SW. Así que poco más os puedo comentar de este 308 con carrocería familiar. Me parece pues una alternativa muy buena a este segmento de vehículos con carrocería familiar. Muchísima tecnología, un muy buen maletero y sin duda pues un diseño muy atractivo.
Floringueros, llegamos al final de la videoprueba con este Peugeot 308 SW. Una opción muy interesante si estás mirando este compacto pero necesitas más maletero. Sin duda la carrocería familiar es la que estás buscando. Muchísima tecnología en su interior y un buen dinamismo con este motor de 130 caballos gasolina. Así que como siempre, si te ha gustado el vídeo, déjanos un buen like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y tienes en loadingcars.es nuestras impresiones acerca de este 308 SW. Un saludo chicos y nos vemos en la carretera.